Bienvenidos hoy. Vamos a hablar sobre la palabra de Dios, un tema bien importante, bien hermoso, que se llama el poderoso consuelo de Dios. Y cómo no pensar en que necesitamos consuelo. Ya. ¿Listo? Ya. Necesitamos consuelo, ¿verdad? Y yo creo que ha sido una época bien complicada para todos, en realidad para todos. Y han sucedido muchas cosas en esta pandemia, han sucedido cosas difíciles para todos. No creo que haya un ser humano en la tierra donde todo esté muy bien, ¿verdad? Aparentemente está todo muy bien, pero no siempre nos va a faltar el consuelo de Dios. Y bueno, el tema de hoy es importante, yo creo que para cada uno de los creyentes, pero también para los no creyentes. Vemos la necesidad de ser consolados, porque estamos de una o de otra manera mal por las cosas que van sucediendo. Hablaremos de un consuelo como no hay ningún otro, un consuelo que no tiene sin igual. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que la palabra de Dios esté en sus corazones, esté en nuestros corazones y tome nuestras vidas para que seamos simples instrumentos de Dios y que sea Dios el que hable. ¿Puedes orar, por favor? Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, que sea tu voz la que sea escuchada, oída, entendida por cada uno de los que estamos aquí, que tu Espíritu Santo selle nuestros labios, Señor, y que no digamos nada que tú no quieras que digamos, Señor, y ayúdanos para poder desarrollar este tema, Señor, y que nuestros hermanos en Cristo y nosotros mismos seamos consolados por ti, Señor. Así es. Los que necesitamos consuelo, los que necesitan ahora mismo consuelo, por muchas razones, Padre, esperamos que hoy les hables a su corazón, Señor, y deposites en cada uno de mis hermanos lo necesario, lo que tú, Señor, quieras depositar, Padre Celestial. Gracias, Señor, sé con nosotros y ayúdanos. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Yo quiero hacerte una pregunta a ti, mi amor. ¿Necesitas consuelo? ¿Has necesitado consuelo alguna vez? Muchas veces, siempre. Obviamente he necesitado consuelo muchas veces. Todos, ¿verdad? Yo también. Creo que ha habido momentos difíciles en nuestras vidas en donde necesitamos el consuelo de Dios, porque podemos decir necesito consuelo, pero es importante saber de quién necesitamos el consuelo, ¿verdad? Y bueno, en la palabra de Dios vemos que muchos necesitaron ser consolados. Elías, David, María, la madre de Jesús, ¿verdad? Era su hijo que iba a ser crucificado. Job se sentía desconsolado tratando de entender por qué le había llegado tanto mal. Habacuc se preguntaba, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y nos pasa igual como a Habacuc cuando nos sentimos desconsolados, cuando estamos en dificultad, cuestionamos a Dios muchas veces, porque estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo en donde todo está desequilibrado. Usted vea el clima, vea las circunstancias en las que estamos viviendo, todos huyendo de sus países, hay un descontento general, ¿verdad? Y bueno, el Señor hoy nos va a hablar de quién es Él, de quién, en quién podemos confiar para depositar todo ese dolor que traemos, porque traemos mucho dolor, y vamos a ir a la Sagrada Escritura en el libro de Corintios, en la segunda epístola de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer el verso 1, en donde Pablo se presenta, ¿verdad? Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Recuerden que Pablo, pues su manera de comunicarse era a través de cartas, ¿verdad? Yo veo cómo escribía Pablo y yo digo, wow, qué manera de escribir, una manera de excelencia, con un amor fraternal especial y con mucha autoridad, ¿verdad? Él estaba escribiendo con la autoridad que Dios le había dado como apóstol, una autoridad
de veracidad y de autenticidad, avalado por Dios siempre. Pablo, apóstol de Jesucristo, se presenta así, dice, por la voluntad de Dios. Y es que como Pablo, uno debe entender que nuestra vida se encuentra en esa esfera de la voluntad de Dios. Lo que tú y yo somos ahorita, en el momento en que estamos ahorita, es por la voluntad de Dios. Nuestros mismos momentos en donde sufrimos y nos angustiamos y no tenemos consuelo, están en la voluntad de Dios. El versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo utilizó muchas veces esta forma de saludar, y es que es la gracia y la paz. Dos cosas muy importantes. Dos cosas muy importantes, son dones de Dios para cada uno de nosotros. Gracia y paz, qué magníficas palabras, ¿verdad? Gracia y paz de Dios. Amén. Son estas dos cosas, pero para el creyente, es para todos, ¿verdad? Pero sobre todo para el creyente, porque sí, lo entendemos. Lo entendemos, llegamos a comprender qué es la gracia y qué es la paz de Dios, ¿verdad? Y por eso el saludo de Shalom, ¿verdad? Y la paz de Dios, porque realmente es algo que no solamente se dice, sino que se siente. La gracia y la paz nosotros la llevamos en nuestra piel, digo, en nuestro ser, en todo lo que somos. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y es que la palabra que aquí el apóstol Pablo dice, bendito, ¿verdad? Podríamos igualarla a la palabra alabado. Alabado sea el Dios y Padre. Y es que, como decía el salmista en el Salmo 34, ¿cuándo alabamos nosotros a Dios? Cuando le damos esa exaltación a Dios, siempre debe de ser nuestra alabanza a Dios. Dice el Salmo 34:1, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Pablo está elogiando al Padre, está elogiando al Consolador. Pablo está exaltando a Dios. Y nosotros, igual que Pablo, exaltamos a Dios, ¿verdad? Alabamos a Dios. Y podemos decir igual que Pablo dijo, bendito seas Dios, bendito seas Dios, bendito seas Padre. En el lenguaje hebreo, Padre es el origen de todo, significa el origen del todo, Padre. Y aquí habla de Padre de misericordias. Padre de misericordias, no una sola misericordia, porque habla en plural, porque muchas, ¿verdad? Hemos escuchado, son sus misericordias. Cada mañana estrenamos misericordias. Siempre tenemos beneficios de Dios que son llamados misericordias. Y dice, Padre de toda consolación. ¿Qué es un consolador? Pues es alguien que no solo se limita a decir, ay, que estés bien, sino aquel que te ayuda, aquel que te fortalece, como un abogado que te está dando toda su ayuda, sus conocimientos. Alguien que está ahí para ayudarte, para darte fuerzas, para aliviar a lo mejor tu soledad, para mitigar el dolor que traes, para calmar tu temor. Ese es el Padre de toda consolación, nuestro Dios, a quien hoy rendimos toda nuestra alabanza, ¿verdad? Amén. Padre de toda consolación, Él es el que origina la consolación en nosotros mismos, en nosotros. Gloria a Dios. El significado de consolación es el alivio de una persona. Ese es el significado, aliviar, ayudar. Pero si te fijas, a veces nuestro concepto de consolar es abrazar y decir, pobrecito. Fíjense, o sea, el concepto a veces de decir pobrecito. Sí. Y pobre en el sentido de que necesita consuelo, de que a lo mejor está solo. Sí. Pero no pobre porque sea pobre en sí, porque no tenga las cosas, no. Dios nos da las herramientas para que nosotros seamos consolados. ¿Con qué? Con su paz y su gracia. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía paz y gracia. Esas son las dos cosas más importantes para poder consolar.
¿Cómo consuela? Sí, humanamente las abrazas, la acaricias, le dices buenas palabras para que esa pena disminuya. Pero a veces pues tenemos ese concepto de que es pobre o sentimos lástima. Sí, muchas veces se confunde, así. Podría ser, ¿verdad? Que podamos confundirnos con que me consolaron a igual fue un abrazo de lástima, pues pobrecito, y hay que darle ánimo, ¿verdad? Pero eso es muy difícil, nada más de decir, ánimo, y ya se te quita todo lo que traes. No, eso no puede pasar. Nuestra alma está necesitada de un consuelo. Nuestra vida está necesitada de ese consuelo. ¿Por qué? Pues porque estamos mal, estamos pasando muchas cosas. ¿Anotaste el significado? El significado se refiere a tener desahogo, sosiego, aplacamiento, mitigación, descanso de la molestia, fatiga, consternación, pena, angustia, agobio, esfuerzo del trabajo que aflige y oprime el estado anímico. Trata de animar, de entretener, de dar alegría, de diversión, felicidad, júbilo. Bueno, ese es el significado, a grandes rasgos tiene muchas cosas, ¿no? Sí, porque estamos desconsolados por muchas situaciones, por muchas cosas, hay muchas cosas que nos están haciéndonos sentir tristes, haciéndonos sentir desanimados. El Salmo 30, versículo 10 dice, escucha, oh Señor, y ten piedad de mí, oh Señor, sé tú mi socorro. Y es que ese es el lamento de cada una de nuestras almas que necesita al Consolador. Y nuestro Dios es el Dios de toda consolación, es el Padre, es el que origina esa consolación en nosotros. Es el origen de todo consuelo en medio de nuestras aflicciones. Él, Dios mismo, es nuestro Padre de consolación, a quien el apóstol Pablo le puso esos 3 títulos: Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y usted va a ver la diferencia conforme vayamos progresando, la diferencia en que un ser humano como un médico le puede dar a la mejor consuelo, a la mejor con un gesto de lo siento, ¿verdad? O a lo mejor con un abrazo. O nosotros cuando se muere alguien vamos y abrazamos a la familia, ¿verdad? Tratando de consolar. Pero el consuelo de Dios se refiere más allá. El consuelo de Dios se refiere a que Él va a estar a tu lado, que ha venido a estar contigo, a apoyarte, a fortalecerse. Él es el que va a estar a tu lado en medio de la aflicción que nosotros podamos ir atravesando, porque vamos atravesando constantes sufrimientos, constantes adversidades, constantes valles de sombra. El Señor va con nosotros. Pero se dice fácil, ¿verdad? Pero yo muchas veces he escuchado que dicen, no, es que Dios no me escucha, porque yo la he pasado mal y yo le he pedido y no ha estado conmigo. Bueno, vamos a ir viendo cómo Dios puede llegar a tu corazón. Dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y es que aquí hay una parte bien fundamental de por el propósito de ese dolor, de ese sufrimiento que pasamos. Dios no nos consuela solo a veces, solo en una etapa, o solo con enfermedades o un tipo de problemas, o solamente una ocasión. No, Dios nos consuela, dice la palabra de Dios, en todas nuestras tribulaciones. Nos consuela como un Padre amoroso. Y yo no sé si usted tuvo papá, pero yo no tuve papá, y quiero decirle que Dios me ha mostrado ser mi Padre. No es solo el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como leíamos al principio, sino también es nuestro Padre. ¡Qué bendición! Porque nos da un consuelo personal, ¿verdad? Nos da un consuelo que no tiene ni tamaño ni forma y que no es de un solo tipo.
nos adapta su misericordia enorme a cada una de nuestras necesidades y nos va ayudando a cada uno de nosotros de diferente manera. Y yo al leer esto, yo decía, el propósito de que nosotros suframos y que seamos consolados por Dios en una etapa de nuestra vida es porque el Señor tiene propósitos de que tú des testimonio más adelante a alguien que necesite de ese consuelo. Porque si yo no he pasado por sufrimientos o por algunas cosas adversas, ¿usted cree que yo podría entender cuando alguien pasa por situaciones difíciles? Yo creo que la experiencia que tenemos con Dios nos ha servido, como dice su palabra, para poder consolar a los que están en otra aflicción. Sí. Ahora, a lo mejor nos preguntamos, ¿pero por qué nos duele tanto? Si hemos sido consolados por Dios, no deja de dolernos. Eso no quiere decir que no nos va a doler. El consuelo de Dios es sinónimo de fortaleza. Sí. Creo que debemos empezar a entender desde ahí. Sí, nos que fortalece. Cuando decimos el consuelo de Dios, se convierte la fortaleza de Dios, mejor dicho. Porque realmente Dios nos consuela. Y sí podemos preguntarnos, ¿pero por qué nos duele tanto? Bueno, porque es la manera para descubrir lo que Dios puede hacer. Sí. Y ¿sabes lo que a veces hacemos? Huimos de el problema que tenemos, huimos y no queremos saber nada. Muchos huyen, así literalmente se van a otro lado. Sí. Muchos se encierran en una habitación. Muchos prefieren de hablar de miles de cosas y no afrontar el tema. Y cuando tú tienes un problema, lo tienes que afrontar. Sí, amén. Porque tienes que ver los problemas como oportunidades. Sí, por supuesto, pero también la palabra de Dios nos dice que nosotros, tú y yo, tenemos o tuvimos o tenemos en el futuro que pasar muchas aflicciones, pero el Señor nos ha dicho que Él va a ser el que nos consuele. Así el que nos dé fortaleza atravesando ese momento difícil, y creo que en nuestras vidas ha sido así. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que consolar a otros, porque también el Señor nos da ese don, nos da esa forma de ayudarnos, diciendo, tú que has sido consolado por mí, ahora yo te digo que puedes consolar a otros. Este versículo dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, pero también es con un propósito, y el propósito es que nosotros consolemos a los que están también en aflicción. Y si no hubiéramos sufrido o no hubiéramos pasado ese valle de sombras, no podríamos consolar, porque no entenderíamos al que lo está pasando. ¿Estás de acuerdo? Así es. Y yo quería comentarles de una de las vivencias más duras en mi vida, en la que yo necesitaba un consuelo rápido, absoluto. Y fue cuando mi mamá se puso muy mal y a causa de la diabetes perdió una pierna, y después, años después, perdió la otra. Y en la segunda amputación que le hicieron, recuerdo estar sola con ella en el hospital, y antes de meterla al quirófano me llamaron y me entregaron 2 hojas para firmar. La primera era que yo autorizaba la amputación de la pierna, y la segunda que autorizaba la cremación de la parte amputada. Estaba yo sola, mi mamá obviamente ya sabía lo que iba a pasar, entonces tuve que firmar esas hojas, y para mí fue muy duro, y sabe, me fui a las escaleras después de haber firmado esas hojas, porque claro, estuvimos mucho tiempo orando y pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de mi mamá y que no perdiera sus piernas. Pero mi mamá estaba bajo la esfera de la voluntad de Dios, y ella lo pudo comprender. Doy gracias a Dios, sí, porque ella lo pudo comprender. Y bueno, en ese momento yo me fui a las escaleras de emergencia por donde casi nadie pasaba, y me senté, y obviamente mis lágrimas salieron, ¿verdad?
necesitaba yo consuelo en ese momento y mi mamá necesitaba mucho más consuelo. Pero estoy hablando ahorita de lo que yo estaba sintiendo, ¿verdad? Y estaba sintiendo una soledad y desesperación en mi vida, como pocas veces la he sentido. Y un médico me preguntó si necesitaba algo, y al conocer la situación me dijo que tenía que ser fuerte por mi propia familia, ¿verdad? Por mi esposo, por mis hijos, y seguir adelante. A lo cual pues yo le agradecí, ¿verdad? Que se tomara un minuto y me hablara y punto. Y pasa que a veces así somos, es muy sencillo dar una palabra de consuelo quizás y no ponerse en los zapatos de los demás. Pero fíjese lo que pasó por mi mente, pasó el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro dice una frase que es: hágase tu voluntad. Y si usted está viviendo según la voluntad de Dios, da lo mismo como estemos. Da lo mismo las circunstancias en que estemos, si estamos en un hospital o si estamos en un viaje, no sé, o en un lugar muy bonito o en un lugar desastroso. Da lo mismo, porque sabe, si usted comprende que esa es la voluntad de Dios, nosotros deberíamos de decir: alabado seas, bendecido seas a Jehová en todo tiempo. Amén. Y hay algo que pasaba por mis sentimientos, ¿verdad? Yo decía: hágase tu voluntad, Señor, pero mi corazón estaba dolido, se rebelaba. Yo decía: ¿por qué? ¿Por qué le pasó esto? Y algo pasaba en mi interior, y yo pude ir comprendiendo que si yo realmente no decía sinceramente: hágase tu voluntad, si no depositaba la voluntad de Dios total y decía así es y punto, yo no podía estar recibiendo consuelo, porque sería lo contrario. Estaría enojada con Dios y le estaría poniendo una barrera a Dios para que Él me pudiera consolar. Y así es, hermanos, cada uno va pasando por diferentes cosas en la vida y no las decimos para que tengan compasión de quien ha pasado, no, porque Dios ya nos ha dado la victoria, ya nos ha dejado comprender por qué razón nos deja pasar por una situación extrema, por qué razón nos deja vivir eso. Y así como los dones espirituales, ¿verdad? Que no están destinados únicamente para uno solo, sino que los dones son para la edificación de la iglesia, para el provecho espiritual de los demás. Así también es el consuelo recibido de Dios, porque nos capacita a los creyentes para que consolemos a los que necesitan. Ahora, yo le hago este comentario porque de quien debemos esperar únicamente el consuelo es de Dios. Así es. Y es que, sabe, hay momentos en que el Señor nos deja pasar esa soledad. Y yo hablo de ese preciso momento en que yo estaba firmando 2 hojas difíciles de comprender para mí, ¿verdad? Y de decir: tengo que autorizar esto, porque si no mi mamá se muere. Entonces es muy complicado, y claro que pasamos esa tribulación y esa serie de cosas como creyentes también, porque el Señor nos dice que también es para consolemos a los otros. Los consolamos, nos ponemos en su lugar, sabemos que no es fácil, pero realmente nuestra alma, lo interior, pues solamente Dios puede consolarla, ¿verdad? Pero bueno, el abrazo de Dios en las dificultades hermosas es cuando tú le permites que te dé ese abrazo, porque muchas veces hay situaciones en las que te hacen endurecer tu corazón y decir: no, Dios no está aquí. Pero es que no era tu voluntad, sino era la voluntad de Dios. Entonces tú no agradeces la voluntad de Dios, no lo alabas por su voluntad. Eso nos porque cuesta tú trabajo. querías tu voluntad, ¿verdad? Y es cuando no rechazamos la voluntad de Dios y decimos: no, hasta aquí, no quiero nada con Dios, porque Él no cumplió lo que yo quería. Y si tú volteas las cosas y le dices: hágase tu voluntad sinceramente, el Señor, yo no sé, no lo comprendo, porque como dice su palabra, ¿verdad? Es una paz que no se puede describir, porque es una paz especial la que Dios da.
Y Él desea hacer eso, nuestra paz. Él desea hacer nuestro bálsamo en tiempos de dificultad. Él desea hacer ese frescor en medio del calor. El Señor nos muestra y nos da una consolación perfecta. Y a través de su palabra, de su espíritu y de los creyentes, somos consolados. Amén. Fíjese nada más, nos da su palabra, qué hermoso. Y a través de su Espíritu Santo y a través de la palabra de mi hermano, de mi hermana, del pastor, recibimos consolación. Porque es cierto que el Señor pone a ciertas personas dentro de su pueblo para que oremos por los demás. Cada lunes que nos reunimos, si usted se siente triste, debería ponerlo, oren por mí porque me siento triste, ya no puedo más. Porque sabe, estamos unidos en un mismo espíritu y estamos siendo guiados por su palabra. Y los creyentes hemos pasado, seguramente muchos, lo mismo que usted. Ahora, será bueno que siempre queramos que nos consuelen, porque hay personas que siempre quieren que las abracemos y que sean consoladas, y si no lo hacemos, se sienten mal. Ay, no me consoló, hoy no me dijo nada, y eso, y a veces tenemos que tener ese equilibrio. Amén. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos esa fe, porque Dios ya nos ha dado la victoria, y la consolación de Dios en base en su misericordia y en base en su gracia nos debe levantar el ánimo y nos debe de consolar. Como dije hace un momento, no espere usted consolación de las personas que usted cree que la van a consolar. A veces decimos, ay, seguramente van a venir y me van a abrazar y me van a decir. Hay muchos hermanos, mucha gente que le gusta que la apapachen, y hasta a veces nos dicen, es que necesita tanto consuelo. ¿Hasta qué grado, hermano? ¿Hasta qué grado? ¿Siempre es bueno? Es bueno en el aspecto humano. O sea, obviamente que algunas personas somos más sensibles que otras, ¿verdad? Y unas necesitamos palabras de aliento y a lo mejor mucho tiempo. Y es válido, pero uno debe de pensar en que cualquier persona, yo tengo a mi esposo, tengo a mis hijos, pero no pueden estar al 100% junto a mí, para que cada cosa que me pase, me digan, no te preocupes, no pasa nada, no tengas miedo, no esto. No pueden estar al 100% conmigo, no podemos estar al 100%. Ahora, que se entienda bien, no estoy diciendo que no consolemos, tenemos que consolar a nuestros hermanos. Por supuesto que sí, usted que puede consolar, consuele en el amor de Cristo, porque usted ha vivido experiencias que en extremo. Ha pasado por valle de sombra de muerte, ha pasado por cosas que son muy difíciles a veces de vivir, sí. y Dios le ha consolado y tenemos que consolar. Sí. Pero la pregunta era, a veces como dice ahí, que nos gusta caernos para que nos levante, ¿no? Entonces eso está mal, en esa parte de llegar al otro extremo está mal. Déjenme leer versículos 5 y 6. Dice, así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestro consuelo. Así como abundan las aflicciones, así es también el consuelo de Dios. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. Fíjese bien ahí lo que dice, si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo y salvación, la cual se realiza en el soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y bueno, yo aquí anoté algo. El fortalecimiento es igual a veces a la presión o la prueba. La prueba está diseñada para quebrantar nuestra terquedad. La prueba, a veces Dios la diseña de tal forma que va a quebrantar nuestro ego, va a quebrantar nuestra forma de ser. Si somos tercos, si no entendemos, Dios va a diseñar la prueba de tal forma que nosotros vamos a pasar por esta prueba para ser quebrantados y crecer.
Siempre los sufrimientos son para crecer. Y es que muchas veces nos dicen, mientras más me acerco a Dios, más pruebas tengo, ¿verdad? Experimento pruebas. Y Pablo, los sufrimientos que Pablo experimentaba eran una consecuencia de la relación que él tenía con Dios. Él tenía mucha comunión con Dios. Y a medida que el apóstol continuaba predicando el evangelio, sufrió mucho a mano de todos los hombres que lo rodeaban. Y en muchas partes de la palabra de Dios, en 2 Corintios 11, del 23 al 26, se relatan las agresiones que Pablo sufrió, y también a causa de las privaciones que eran una parte de su tarea, ¿verdad? En 2 Corintios 11, 27. En las cartas que escribió, el apóstol Pablo habló extensamente sobre lo que él estaba sufriendo, sobre las aflicciones, sobre los problemas que estaba teniendo que soportar en esa época de su vida, así como también aclaró que a través de todo eso que le estaba pasando, estaba recibiendo, ¿qué estaba recibiendo, hermanos? El consuelo poderoso de Dios. El poderoso consuelo de Dios es lo que Pablo estaba recibiendo a través de esas super aflicciones que él tenía. Él fue de muchas maneras lastimado y finalmente preso, ¿verdad? Imagínese, usted sabe lo que significa estar en la cárcel. Lea para que vea lo que significa estar en la cárcel. El apóstol Pablo sufrió mucho, pero él recibió mucha consolación. Por eso podía seguir adelante. ¿Por qué? Porque el consuelo de Dios iba con él, ¿verdad? Del versículo 7 al 10 dice, si lo quieres leer. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia. Ahí empieza a contar una experiencia Pablo de todo lo que vivió. Pero dice aquí que somos compañeros en las aflicciones y también en la consolación. Qué hermoso, ¿verdad? Que el apóstol lo diga así, de esa forma. Somos compañeros en las aflicciones. Amado hermano, somos compañeros en las aflicciones, pero también somos compañeros en la consolación. Amén. Y entonces empieza a relatar dice, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Imagínense hasta qué punto llegó la tribulación, la prueba, que pensó que iba a morir. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Amén. Y es que Pablo fue un hombre quebrantado, y el propósito de Dios pudo lograrse en su vida. Nosotros necesitamos muchas veces ser quebrantados, y solo es a través del sufrimiento que podemos ser quebrantados. Obtuvo no solo cicatrices en su alma, sino también físicas. Pablo tuvo que enfrentar de todo por predicar la palabra de Dios. Nosotros no predicamos tanto como Pablo lo hizo, ¿verdad? En terreno fértil, pero también hostil y con mucha oposición. Nosotros cómodamente ahorita estamos predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Pero él, a través de su aflicción, pudo tener ese efecto en las personas, porque la gente veía todo lo que le hacían, pero él seguía fuerte, él seguía valiente, porque estaba consolado por Dios. Y la vida de los cristianos es esa, ser consolados por Dios para poder seguir en el camino, ¿verdad? Hay una anécdota que yo les quiero compartir, que habla de que un indio de una tribu se convirtió a Cristo. Y él tenía esas ganas, esos deseos de hablarle a toda su tribu, y no dejó de hablar, siempre estuvo predicando la palabra de Dios.
Pero a causa de que él predicaba, imagínense una tribu con tanta cosa que tienen metida de santerías, de etcétera. Estaba muy marcado él de cicatrices porque lo habían torturado. Él sufrió. Y él un día le dijo al jefe de la tribu que si podía irse a una tribu vecina porque él quería hablar de la salvación. Y el jefe de la tribu le dijo que después de todo lo que él había sufrido, no lo iba a dejar, que mejor iba a dejar ir a otro de sus compañeros, a otro creyente, a otra persona, pero no a él. Y pues él se preguntó, ¿y por qué a mí? Y le dijo, porque tú tienes muchas cicatrices y sabes, te van a creer. Así que no te quiero dejar ir porque muchos van a creer en Jesús, porque tú has dejado ver tus cicatrices. Y a eso nos referimos con lo de que el Señor nos da esa autoridad de consolar a otros cuando pasamos por pruebas, porque traemos esas cicatrices físicas y emocionales, hermanos. Cuando tú dejas ver tus cicatrices que tienes, cuando dejas ver lo que te ha pasado en la vida, créanme que cuando yo estaba preparando esta palabra, y yo puse esta parte de testimonio de lo que sentí en un momento de mi vida, no quería ya decirlo porque vino a mí el sentimiento y le dije a mi esposo, esta parte la voy a omitir, ¿verdad? Porque no quiero. No es fácil abrirse, no es fácil decir lo que nos ha pasado, no es fácil decir que lo que estamos sufriendo, no es fácil abrirnos. Pero cuando tú te abres, tú ministras a otras personas de una forma que te creen, que saben que tú has vivido lo que ellos, ¿verdad? Cuando hablamos de nuestras cicatrices y las mostramos, la gente muy probablemente dejará que tú la consueles y le hables de Cristo, porque ha visto que tú te has refugiado en Cristo, que tú tienes el consuelo de Dios. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? En Filipenses 1, del 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ese es el objetivo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, que todo fue para bien. Amén. Porque hizo que el Evangelio se expandiera. Gloria a Dios. Así Gloria a que Dios. Pablo lo dijo así sin miedo y no escondió nada. Y lo que le pasó sirvió para que el Evangelio fuera una explosión. Así es. Y continuara evangelizando y el Evangelio, las buenas nuevas llegara a mucha más gente. Y es que a través de esos sufrimientos que pasamos el viernes pasado, oíamos el testimonio de nuestro hermano Roberto, de que él se metió un día a su carro y empezó a llorar porque ya no podía más. Así son nuestras cosas, así son nuestros sufrimientos, nuestras aflicciones. Llega a un punto extremo, como llegó el punto extremo en la vida de Pablo y nos los relata, ¿verdad? Él dijo que perdió la esperanza de vivir, como cuando decimos nosotros hasta aquí, pero viene el consuelo de Dios y hace que tengamos ganas de seguir adelante, ¿verdad? Y Dios nos va, yo digo que llevando al límite para que entendamos algo bien importante, que entendamos que debemos de tener la confianza solamente en Él y probemos lo que Él puede hacer con nosotros en medio de esa tribulación. Amén. Así es. Porque simplemente con leer que Él abrió el mar para su pueblo, para que Él pasara a su pueblo, y sabes, hoy puede volver a abrir ese mar para que tú pases en medio de esas olas de turbulencia. Dios las puede hacer a un lado y que tú pases y que tú sigas adelante y Él te puede consolar en ese camino. Y el versículo 11 nos dice: para ello contamos con vuestras oraciones a nuestro favor, y así, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. Y es que las oraciones son muy importantes, es un medio que Dios ha puesto en nuestras vidas
para cumplir, ¿verdad? Para cumplir su voluntad entre su pueblo. Oramos los unos por los otros. Cuando vemos que Dios contesta, por eso este versículo dice, Amén. Siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros, o sea, por el testimonio que estamos dando. Amén. Van a dar gracias los hermanos. Gracias a Dios por ello. Sí, amén. Y hermanos, pues qué importante es que oremos y que también digamos lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace en nosotros. Por eso los testimonios son bien importantes. Yo siempre les digo y les invito a que envíen su testimonio de lo que les pasa día a día, escríbanlo, porque luego a veces se olvida cuántas cosas Dios nos ha concedido, cuántas bendiciones hemos recibido. Y también, si hay necesidad, también expréselo, como dijiste hace rato. Oren por mí porque hoy me siento muy triste. Y el Señor de toda consolación, el Dios de toda gracia Padre y misericordia, amén, nos va a levantar. Amén, amén. En la posición en que estemos, Él nos va a levantar. Por eso debemos decir lo que Dios hace en nosotros. Así es importante que sepamos que a través de la oración, ¿verdad? Es a través de la oración que están intercediendo muchos por esas preocupaciones que tenemos, porque estamos ante tantas cosas ahora viviendo, ¿verdad? A veces necesitamos alivio y consuelo, alguien que verdaderamente nos entienda, no nos juzgue, no nos diga nada, solo nos consuele, solo queremos sentir consuelo. Y la humanidad está pues deshecha, ¿verdad? Vemos la decadencia y es a causa del pecado, el pecado que trae culpa y las culpas que se desahogan de maneras incontroladas, ¿verdad? Yo traigo culpa de algo y en lugar de buscar consuelo, de buscar ayuda, de buscar alivio, ¿qué hago? Me hago más daño, me caigo más, me voy triste, melancólico, afligido, desconsolado, y esas heridas las llevas en el corazón a causa del pecado, y la gente dice, ya no puedo más, y van contra la corriente, y lo que se les ponga es que si tú meditas, puedes lograr la paz interior, es que si tú pones de cabeza no sé quién, va a llegar tu pareja, y la gente no piensa, no razona, porque está llena de culpas, de una turbulencia espiritual dentro que no tiene consuelo, no tiene paz, no tiene nada. Entonces está su alma para aquí, para allá. Como dicen el Salmo 1, ¿verdad? Que cuando tú crees en Dios y estás ahí como un árbol fuerte y firme, aunque venga el viento no te hace nada, porque tú estás firme, que da su fruto a su tiempo y tu hoja no cae, porque estás firme, pero todos los que no, sus hojas van para aquí, para allá, sus ramas van y vienen, no saben para dónde. Mucha gente piensa que nadie puede consolarla y se envuelta en más maldad. ¿Cuántas veces vemos noticias de gente muy famosa, de gente muy exitosa, terminando en suicidio? Porque sus corazones se sentían desconsolados. Recuerdo de Whitney Houston, una voz preciosa. Whitney Houston cantó en los 90s, así es, muchos éxitos, ¿verdad? Ella era bautista, desde niña iban a la iglesia, cantaban en los coros, y Whitney Houston tenía una voz impresionante, así una de las voces que usted puede escuchar y dice, wow, qué voz, qué don le dio el Señor. Bueno, pues terminó en el baño de un hotel, en la bañera de un hotel, consumiendo droga, ¿verdad? Una sobredosis. Desconsolada, ya le habían ayudado muchas veces a que venciera esta adicción, y lo peor es que sabe que también su hija murió así. De la misma forma. Mire qué caso tan horrible. Tremendo, y sabes, más triste sabiendo que ella tenía bases cristianas. Sí. Tenía la palabra de Dios sembrada, qué triste. Y así está mucha gente, va y viene a donde no debe meterse y se siguen metiendo y entonces van más y más abajo, ¿verdad?
y las personas necesitan alivio, es la conclusión, necesitan consuelo, y el consuelo de Dios trae perdón, ese perdón que alivia y restaura vidas, porque la humanidad ha hecho mucho mal y se siente mal, ¿verdad? Les voy a contar esto me puse a investigar por qué dan premios Nobel, ahora que creo que está próximo a entregarse los premios Nobel. Y bueno, resulta que Alfred Nobel fue el que los fundó, estos premios, y firmó en el año de 1895 su testamento, donando la mayor parte de su fortuna a una serie de premios. O sea, esta fundación de los premios Nobel fue fundada por él lo dejó en un testamento, él era un hombre muy rico, tenía mucha fortuna, entonces parte de esa fortuna fue para desarrollar, para que se dieran estos premios. De química, de física, matemáticas, de medicina, ciencias, literatura y de la paz. El premio Nobel de la Paz, que luego vimos muchos, ¿verdad? Algunos de los que se han ganado un premio Nobel fue Albert Einstein, Alexander Fleming, Martin Luther King y Marie Curie. Este hombre, Alfred Nobel, quiso mejorar el mundo, pero ¿qué cree que le pasó? Fue atormentado porque una de sus invenciones, que fue la más célebre que él hizo, causó mucho daño a la humanidad. Él fue el inventor de la dinamita. Él la creó, pero su mente estaba en que la dinamita se usara con fines pacíficos para el progreso de la ciencia, pero nunca se imaginó las aplicaciones bélicas en las que se usaría la dinamita, porque la dinamita se volvió un arma de destrucción, ¿verdad? Estábamos viendo hace poco, recordando lo del 11 de septiembre en Nueva York, esos aviones que fueron y se estrellaron, y claro que se ponen dinamita a los hombres que ya saben que van a suicidarse ellos también ahí, una serie de cosas, así como esas miles de cosas pasan con la dinamita. Y bueno, sucedió que él inventó la dinamita, y en 1888 un periodista se equivocó cuando el hermano de Alfred Nobel se murió, pensando que había sido Alfred Nobel, y publicó una esquela que decía: el mercader de la muerte ha muerto. Una frase así: el mercader de la muerte ha muerto. Pero sí era un hombre pacífico, pero pues él no sabía, ¿verdad?, a dónde iba a llegar su invento. Al enterarse él de que esto estaba escribiéndose sobre su vida, de cómo lo tenían catalogado, él tuvo el afán de lavar de alguna manera su memoria. Y pues él no quiso dañar, ¿verdad?, pero lo hizo. Y así que se dedicó a organizar su testamento y a fundar estos premios, como diciendo: voy a aliviar lo que hice, lo que creé, lo voy a aliviar. Y seguramente que él tenía un descontento en su vida, ¿verdad?, por haber visto lo que había ocasionado. Pero bueno, así nos pasa muchas veces a nosotros. A veces yo decía, nos deberíamos de apellidar Nobel, ¿verdad? Javier Nobel, Ivo Nobel. Y le voy a decir por qué, no por fundar algo muy bueno o algo muy exitoso, sino porque igual que Alfred Nobel, a veces ponemos dinamita, ¿verdad? Y dinamitamos lo que Dios nos da. A veces destruimos a nuestras familias. A veces destruimos a nuestro esposo, a nuestra esposa. A veces explotamos fácilmente como la dinamita, ¿verdad? No sé. Así que si tú eres una persona que a través de tus actos, de tus acciones, has hecho un caos tu vida, has puesto dinamita, has hecho explotar algo, que puede ser eso que lamentablemente ha destruido no solo tu corazón, sino el corazón de los que te rodean. Puede ser que te destruyeron, a lo mejor fuiste tú la víctima, no sé, pero fíjate lo que el mundo hace, que explote su vida, y que el mundo ahorita esté enfurecido, y vemos manifestaciones en todos lados en contra de todo, y quieren leyes para todo lo malo. Y es que estamos en decadencia, ¿verdad? Esa explosión, ese mal
esa destrucción está cuando alguien se practica un aborto, cuando se sufre abuso sexual, cuando tú tienes una adicción, cuando tú estás en adulterio, fornicación, o cuando estás amargado porque a ti no te ha ido bien, o cuando tienes una baja autoestima, o cuando estás en una crisis económica, o cuando traes muchas culpas de todo lo que has hecho mal, o cuando robas, o cuando estás deprimido, desanimado, cuando mucha gente está practicándose el vomitar y el estar delgado y sufren esos desórdenes alimenticios como la anorexia, la bulimia, cuando te quieres divorciar, quieres destruir ese matrimonio, cuando tienes un dolor físico crónico que ya no aguantas, cuando hay duelo, cuando has perdido a un ser querido. En esta pandemia, ¿cuánta gente se ha ido? ¿Cuántas familias están desconsoladas por sus seres queridos? Cuando hay envidia, cuando hay celos, cuando hay mucho estrés y estás cansado, cuando hay homosexualidad, cuando hay miedo, cuando hay ansiedad, cuando hay falta de perdón, cuando ves pornografía, cuando estás constantemente preocupado, cuando dices, ¿por qué no puedo tener un bebé? Cuando tienes un bebé enfermo, cuando estás solo, cuando te sientes solo y vienen esos pensamientos suicidas, esos trastornos mentales, esa violencia en el hogar, todo eso que a la humanidad le está pasando. Todo eso es dinamita, todo eso te dinamita a ti, te hace trizas, te explota en tu ser. Todos pasamos por cosas. O a lo mejor estás del otro lado, tú haciendo ese daño a personas y siendo persona de mal, y tu vida pues está en declive total, ¿verdad? Y tu vida necesita alivio, necesita consuelo. Y hoy tienes una oportunidad de venir a los pies de Jesús y dejar que Él te consuele y recibas una consolación personal y paternal, porque Él dice que es el Padre de toda consolación. Y como les decía al principio, no sé si tú tuviste un papá amoroso o sabes lo que es tener un padre. Yo no lo supe, pero el Señor Dios me mostró que Él era mi Padre. Y vino a consolar mi corazón, vino a consolar de manera personal, de una manera increíble mi vida, y me sigue consolando cada vez que yo tengo que pasar dificultades, porque esas nunca van a cesar, aflicciones. Cuando estoy en un problema, el Señor viene y me consuela, y me dice, espera en mí. Y cuando tú estás constantemente leyendo la palabra, oyendo las predicaciones, la fe viene y tú sabes en quién crees. Y es por eso que hoy te animamos a que, si tú estás pasando por una situación en que ya no puedes más, que necesitas ese consuelo, vengas a Él, te acerques a Dios con todo tu corazón, que descargues todo lo que traes. No sé qué estás pasando, pero creo que Dios nos deja pasar por esas situaciones para que podamos consolar a alguien más. Nosotros tenemos una experiencia de una hermana hermosa que de muchos de ustedes hemos recibido abrazos, consolación, hemos recibido muchas cosas bellas, pero me venía a la mente una hermana preciosa que ha sufrido con su hijo enfermo muchos años. Pero cuando yo la escucho, porque la podemos solamente escuchar por teléfono, me animo mucho. Dios me da consuelo a través de ella de muchas formas, porque lo que ella está pasando no es nada sencillo y durante muchísimos años. Y yo le digo al Señor, de verdad, Señor, la has puesto en mi camino para recibir tu consuelo. Y yo espero que usted hoy pueda recibir consuelo de parte de Dios, del Todopoderoso, y también, ¿por qué no?, consuelo de parte de nosotras, que usted se aliente, que se anime, que hay esperanza. Amén. Así es, hermanito, hermanita que está viéndonos, está oyendo, a lo mejor
estás pasando por duelo, estás pasando por un problema que a veces piensas que no va a tener final. Hoy vamos a orar para que ese Dios de toda consolación venga y te fortalezca. Amén, amén. Porque lo que necesitas es fortalecerse, pero en esa palabra encierra el consuelo de Dios. Sí. El fortalecer tu vida, tu alma, es el consuelo de Dios. Sí. Hermanito, hermanita, que estás ahí a veces llorando solo, que dices, ya no tengo a nadie, llora con el Señor, que tus lágrimas sean consoladas por Dios, que el Espíritu Santo te abrace, que el Espíritu Santo te tome en sus manos y veas que sí hay término para lo que estás pasando, sí hay una terminación para el problema que estás pasando con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, la falta de economía, de trabajo. Deja que Dios obre en ti. Dios consuela nuestros corazones hasta que llegue la respuesta. Vamos a orar para que Dios, el Padre de toda consolación, nos consuele. Sí, amén. Hoy que estás viviendo un momento difícil en tu casa, hoy que estás pensando a veces pensamientos negativos y decir, ya no voy a ir, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a buscar de Dios porque Dios no me ha contestado. Deja que Dios te consuele, espera en Él y cree en Él. Amén. 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 Dios nos muestra su amor Siempre. siempre. Cuando tú abres tu corazón, cuando dices, ya no puedo más, de verdad no puedo más, el Señor llega con aliento fresco y te dice, aquí estoy, ahí estaré contigo. Y yo siempre he dicho que Dios, el Señor, no tiene consentidos. El Señor nos trata con un amor especial a cada uno de nosotros y nos da el consuelo perfecto en el momento perfecto de lo que necesitamos. A veces hay que esperar, sí. Hay veces que se lleva un tiempo de aprendizaje, de lección, que seguramente te va a servir, no solo en fortalecimiento espiritual, sino para que consueles a otros, para que des palabra a otros. Tenemos 2 testimonios, vamos a leerlos. El hermano Arturo Tobar dice, Dios nos ha mostrado su preciosa consolación por su gran amor y poder al bendecirnos de esta manera. El doctor Hilarión dice, dio de alta a nuestra nietecita Alexa. Bendito Gracias a Dios, gracias a Dios, ya está bien, ya pasó lo peor. Amén. Ahora Dios nos ha consolado de esa forma, hermano. Gracias a Dios. Amén. La hermana Gloria García dice, hace mucho tiempo que quería compartir que desde que empezó la pandemia, pues me dijeron que ya no fuera a trabajar, que luego me avisaban, y hasta hoy no me han dicho nada, pero al mismo tiempo a mi esposo le dieron trabajo y hasta hoy sigue trabajando. Por eso le doy gracias a Dios, hoy y siempre. Así es. El Dios de toda consolación. Así es. El Dios de toda gracia. Vamos a orar. Yo sé en estos momentos que algunas personas están pasando por dificultades con hijos con adicciones y que están muy mal ellas, que están sintiendo que no ven respuesta, pero también al mismo tiempo he tenido testimonio de ellas, de decir, sé que por la gracia de Dios sigo adelante, y yo quiero que oremos por las personas que están sufriendo con sus hijos, que Dios les traiga consolación y les traiga respuesta. Obviamente tenemos un mundo de necesidades y de que necesitamos consuelo a todos esos pecados que enumeramos ahorita y que vimos. Si tú has caído en algo de eso, tienes vida en Cristo, tienes esperanza y Dios te va a consolar. Si tú te arrepientes, Dios va a llegar a tu vida y va a consolar aquello que hiciste mal, se va a quedar en el olvido y tú vas a poder seguir adelante. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, gracias por escucharnos el día de hoy.
Gracias porque tú nos consuelas en todo momento, Padre Celestial. No hay ningún momento en que nos dejes solos, Padre. Solamente, Señor, tu mano poderosa es la que nos tiene agarrados, Señor. Nos tiene tomados, Señor. Y nosotros estamos, Señor bendito, bajo tu protección, bajo tu consuelo, Señor. Padre, gracias por ese consuelo que nos das a través de Jesucristo. Gracias, Señor, porque sentimos tu amor y tu presencia aún en medio de las pruebas, Padre. Consuela nuestros corazones. Ahí están mis hermanos y hermanas que están pasando por un momento difícil, por un momento en el cual se sienten solos y no hay nadie que les abrace. Padre, en el nombre de Jesús, envía, Señor, a tu Espíritu Santo, que es el consolador, Padre Celestial, de nuestras almas. Envía, Señor, tu poder a las casas, a las familias que ahora mismo nos están viendo, Señor. Envía tu poder, Señor bendito. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque tú sabes, Señor bendito, lo que cada uno de mis hermanos han pasado, Señor. Los que han perdido a un ser querido, los que tienen enfermedad, Señor, y no pueden salir de ella. Los que están, Señor, pasando por pruebas, que no tienen trabajo, que están pasando